Madre compraba cajas de huevos y yo en la mañana antes de irme a la escuela iba casa por casa con los vecinos a vender huevos, galletitas que mi madre hacía, tortillas de todo. Siempre fui comerciante, nadie estábamos pensando en tragedias ni mucho menos, pero desafortunadamente pasó un accidente muy grande antes de llegar a casa en una ciudad que se llama Guaymas, Sonora. Tuvieron un accidente. El carro donde viajaban se volteó y de 3 adultos que venían en ese carro y mi hija, mi linda, trascendió. Quiero ver a mi hija. Y el doctor, al verme con esa entereza de quiero ver a mi hija, me llevó. Comencé a limpiarle su cabello, hablé con ella, le canté la canción que le cantaba cada noche para dormirla. Bienvenidos a Durmiendo con tu socio, el podcast, a un episodio más. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ernesto? Yo muy bien, Liz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ay, yo muy contenta de verdad de tener hoy a una gran invitada con nosotros y con una gran historia, de verdad muy, muy poderosa. Mira, una historia que sin duda alguna ha tocado, no digo miles, millones de almas, de corazones con su historia. Una historia muy poderosa, pero quisiera, antes de presentarla, quisiera que fuera nuestra madrina de esta segunda temporada. Ay, no, ¿Cómo pues ves? sería un honor, claro que sí. Hay que ver si ella quiere. Sí, vamos preguntándole. Querida Isabel Chávez Aro, ¿cómo estás? Y bienvenida y un placer estar contigo y que nos acompañes el día de hoy como madrina de esta segunda temporada. Sí, no. Qué honor tan grande, ¿eh? Me han hecho que tenga un nudo en la garganta de la emoción, de la gratitud, con todo mi amor, claro que sí. Para nosotros es un verdadero honor y placer. Es un gran honor tenerte aquí y que hayas aceptado y que seguramente nuestros caminos por algo los puso Dios juntos los tres en este momento. Claro que sí. No hay casualidades, todo está escrito y era el día perfecto de encontrarnos. Así y aquí es. estamos. Así es, muchísimas gracias. Gracias, pues bienvenida a este tu podcast donde, pues bueno, pues qué te puedo decir, estoy hasta nervioso, me estoy poniendo, Liz. Sí, no, pues es que la verdad no es para menos, porque sí, Isabel impone. Impone muchísimo, pero fíjate que es muy, muy, muy abierta, es muy cariñosa, es una mujer que transpiras y transmites muchísima paz, muchísimo amor, muchísimo cariño. Y pues bueno, te dejamos los micrófonos, mi querida Isabel, para que nos cuentes tu historia, que nos digas quién es Isabel Chávez Aro. Muchas gracias. Qué honor tan grande. Y más allá de un honor, una gran bendición, un regalo de Dios son a mi vida ustedes. Los amo. Gracias. Igualmente. Bella Liz y mi queridísimo Ernesto. Gracias. Yo nací en Sonora, México, en un pueblecito que es de la tribu Yaqui, aunque yo no llevo sangre Yaqui por la razón de que mis padres estaban ahí nada más por motivos de que emigraron precisamente de acá del sur. Mis padres son de este estado, Jalisco. Son Nacieron en la Sierra de Nayarit y se criaron en parte de Jalisco. Muy bien. Por años viajé de niña aquí a Guadalajara a visitar a mi abuela que vivía en Zapopan y a mis tías y a mucha familia que tengo aquí. Entonces nací en Bicam, Sonora, y me llevaron muy pequeñita a criar a una ciudad que se llama Navojoa, que es al sur del estado de Sonora. Y ahí comienza mi vida. Soy de una familia de 8 hermanos y mi padre y mi madre. Me casé muy joven, a la edad de 16 años me casé. Yo creo que me sentía muy grande ya para casarme porque a los 12 años tuve la oportunidad de irme a trabajar como maestra a escuelas rurales. Era cuando había oportunidades, supe que había una vacante. Yo, una niña de pura primaria. ¿De 12 años? De 12 años. ¿Ya eras maestra? Ya era maestra. Claro. Y me daban escuelas unitarias con niños de primero a sexto. Había alumnos mayores que yo.
Porque en las comunidades rurales, Liz, los niños ayudan mucho en el campo a los padres y descuidan lo que es la educación, a veces no van a la escuela, por lo tanto a veces reprobaban hasta 2 veces primero, 2 veces segundo, así que les llegaban una edad de 14 años, terminaban la primaria en aquellos tiempos en las escuelas rurales. Te hablo de la Sierra de Sonora, ya colindando con Chihuahua, todo eso. Y yo fui maestra de niños e inclusive eran mayores que yo. Me caso a los 16 años, me voy a vivir con el padre de mis hijos a Baja California y allá nacieron mis 5 hijos. Viviendo en Baja California, vino después de 14 años de matrimonio mi divorcio. Entonces regreso a mi estado natal, Sonora, y le compré una casa a mis hijos en la ciudad donde yo me había criado, de donde considero ser, porque desde muy pequeñita me llevaron ahí. Siempre digo que soy de Navojoa, Sonora, aunque nunca niego que nací en Bicam, ¿no? Me fui a vivir a Navojoa, Sonora con mis 5 hijos. Muy poco tiempo viví en Navojoa y vi que quería algo más para mis hijos, abrir más oportunidades en mejores escuelas y todo, y entonces me fui a vivir a la capital de Sonora, que es Hermosillo. Siempre he sido comerciante, desde niña he vendido la fruta de los árboles de la casa de mis padres, el café que mi madre tostaba, tan aromático, y lo ponía en cartuchitos y yo lo vendía. Mi madre compraba cajas de huevos y yo en la mañana, antes de irme a la escuela, iba casa por casa con los vecinos a vender huevos, galletitas que mi madre hacía, tortillas, de todo. Siempre fui comerciante, así que cuando me divorcié, pues del comercio comencé a sacar a mis hijos adelante, vendiendo ropa, vendiendo accesorios. Y en Hermosillo vi que era una ciudad de mucha afluencia de clientes para la carne asada, para los tacos especialmente. Sí, y había una taquería. La parte rica. Gracias, Rica tenemos muy buena carne en Sonora. Sonora es... Sí, es famoso por su carne, ¿verdad? Tan rica. Y pues tenía un negocio de carnes asadas, algo muy próspero, muy bonito, muy grande el negocio. Y mis padres pues seguían viviendo en Navojoa, Sonora, la única que estaba en Hermosillo en aquel tiempo. Ahora tengo mucha familia ahí. Entonces, un fin de semana, pero no era fin de semana, perdón, un miércoles en el año 97, viajé a ver a mis padres y mis 2 hijos mayores de 17 y 18 años se quedaron para atender el negocio, ellos abrir, llevar las cosas que necesitaban. Y pues había muchos muchachos que hasta la fecha pues sigo teniendo contacto con ellos y me llaman Madre Isabel. Les mando saludos, hijos. Ustedes saben que los amo con todo mi corazón. Mi Freddy, mi Chuy, Javi, a todos les mando muchos saludos. Entonces fui a visitar a mis padres y me llevé a mis 3 hijos más pequeños. Linda, en ese tiempo estaba por cumplir 11 años. Juanito tenía 10 y Luisito 12. Fui a ver a mis padres y el viernes les dije a mis hijos, vamos a regresar a casa porque mañana, sábado, su hermana cumple 18 años y hay que estar allá para cantar las mañanitas. Y Linda me dijo, mami, yo me quiero quedar. Ahí con sus abuelitos. Con mis papás y tenía muchas primitas. Mis sobrinas, pues ahora todas son mujeres grandes, madres de familia, profesionistas. Entonces, en ese tiempo, pues eran muchos niños en casa, ¿no? De mis hermanas, niñas, niños. Y Linda se quiso quedar para jugar más con sus primas, para disfrutar más a mis papás. Y todos, déjala. Al cabo, Javier, un cuñado mío, que en ese tiempo era juez penal y civil en Nogales, Sonora, en ese tiempo no se acostumbraba que los jueces se llevaran a la familia a donde los mandaban, porque los movían mucho del lugar. Entonces, los fines de semana viajaban a Navojoa a ver a mi hermana y por ese motivo ese fin de semana andaba ahí, para ver a mi hermana y a sus hijas, y luego regresaba el domingo para ejercer sus labores de juez a partir del lunes. Yo te la llevo, me dijo. Siempre llego a visitarte y a cenar ahí contigo, de todas formas. Era una paradita que él hacía en Hermosillo para seguir su camino a Nogales. La dejé. La dejé, mi querida Liz y mi amado Ernesto, como todo lo que hacemos en la vida por complacer a un hijo. Nadie estábamos pensando en tragedias, ni mucho menos, pero desafortunadamente pasó un accidente muy grande antes de llegar a casa en una ciudad que se llama Guaymas, Sonora. Tuvieron un accidente. El carro donde viajaban se volteó
y de 3 adultos que venían en ese carro y mi hija, mi Linda, trascendió. Qué fuerte, qué difícil. Sí, Qué difícil porque momento. como dice Isabel, pues nadie se lo imaginaba. Era como pues cuando dejas a uno de tus hijos con tu familia y Sí. para regresar. Así es. Ay, Pues era un domingo 19 de octubre. Efectivamente, el regreso era por el motivo de que Rosa Isabel, mi hija, que Dios me sigue dando la bendición de tenerla conmigo, ya es una mujer grande, la mayor de todos, mi hermosa hija Rosa Isabel, era su cumpleaños número 18, entonces yo le celebré su cumpleaños con un pastelito y cuando cerramos la taquería nos fuimos a escuchar música con todos los muchachos que trabajaban en la taquería y con Rosa Isabel, y le regalé un ramo de flores y dejé en la florería ordenado un ramo más para Linda, porque Linda le faltaban 12 días para sus 11 años. Ya había mandado a hacer el pastel y todo. Y pues esas flores que le regalé a Rosa Isabel fueron las primeras flores que Linda tuvo en su ataúd al día siguiente, porque cuando el accidente fue por la tarde y en lo que se hizo todo el proceso de llevarla de un hospital a otro, se hizo muy tarde, la funeraria me dijo que me la entregaba otro día y yo pedí permiso para llevarla a casa a velarla, y por la hora que era no había florerías abiertas, y fue así como Rosa Isabel fue a su cuarto, trajo el ramo de flores no para su hermana. para su hermana, y pues así pasaron las cosas. Fue la alegría tan grande de tener una hija que cumplía su mayoría de edad, que aquí en nuestro México querido es a los 18 años, y al otro día, pues la prueba más grande por la que yo he pasado, el cáliz más difícil de beber, de que Linda partió. ¿De eso hace cuántos años fue de eso? En el Sí. mes de octubre se acaban de cumplir 28 años. 28 años. Linda iba a cumplir 11, hoy tuviera 39 años. Uh-huh. Sí. No, pues, Hay algo que dicen digo, nunca se va a superar una pérdida así. O sea, por más años que suceden, pero ¿cómo te impulsó a ti para inspirar a las demás personas, para comunicar ese mensaje? Sabemos que a lo mejor es algo muy doloroso. Yo la verdad no tengo una referencia como para poder decir, pues se siente de esa forma. Para mí sería algo muy fuerte, como seguramente lo fue para ti. Pero ¿en qué momento empiezas a liberar y entender que, pues seguramente digo, ella te pidió la oportunidad de viajar de quedarse, y a lo mejor llega uno a sentir como que cierta culpa, como que cierto decir es que no lo hubiera dejado, no lo hubiera hecho, y llegan los hubieras, pero ¿en cuánto tiempo te costó a ti, primero, asimilar ese proceso, y segundo, compartirlo, y a lo mejor inspirarte para escribir un libro con esa historia e impactar a mucha gente, que no necesitamos que nos pase eso, ¿sí? Sino que realmente pues necesitamos nada más entenderlo de alguien que lo vivió y que nos ayude pues a ser mejores, ¿no? A saber que hay alguien que sí lo pudo lograr. Que sí lo logró. Sí. Gracias, qué lindos, qué bien me siento en esta entrevista. Gracias por tanto amor, por tanto cuidado con sus preguntas y todo. Qué lindos, los amo. Yo quería vivir en el cementerio, Ernesto, cuando Linda se fue. Sabía que mis hijos me necesitaban. Sabía que estaban en una edad que todavía no se valían totalmente por sí mismos. Los grandes pues estaban en la preparatoria, todavía no eran independientes para trabajar y mantenerse. Los chiquitos todavía eran de llevarlos a la escuela, de lavarles su ropita, de hacerles comida y todo. Y fue un proceso muy, muy doloroso.
no solamente para mí, sino para toda la familia y para mis hijos también. Pasaron muchas cosas. Cuando llevamos a Linda al cementerio, me regreso un poquito. Voy a hacer un paréntesis en regresarme. Les comentaba hace un ratito, el accidente pasó alrededor de las 4 de la tarde. Yo estaba inquieta porque no llegaban con Linda y le hablé a mi mamá por teléfono y le dije, mamá, no llegan con Linda, ya es tarde. Ese domingo, por cosas de la vida, aunque era el día de más fluencia en la taquería de clientes, no quise ir. Les dije a mis hijos, váyanse, me voy a quedar en la casa y voy a esperar a su hermana. Entonces me quedo con... Salvador se fue, mi hijo Salvador de 17 años, se fue con la camioneta para surtir el negocio, abrir y comenzar a preparar todo. Me dijo, ¿cómo que no vas a ir? Me dijo, porque yo hacía las tortillas a mano. Le dije, ustedes hagan las tortillas, ya saben hacerlas, yo me voy a quedar, mamá, pero vamos a tener mucha gente. Me voy a quedar, hijo. Y se fue mi hijo Salvador a abrir la taquería. Entonces, desde ya me quedé porque Dios me estaba preparando para lo que en ese momento comenzaba a pasar. Cuando yo decido quedarme, eran las 4 de la tarde, Linda, en ese momento estaba pasando el accidente. En ese momento el carro se volteó, en ese momento Linda se salió del carro y pues se golpeó su cabecita. Entonces yo vivía en una esquina, en una casa preciosa en Hermosillo, Sonora, con mis 5 hijos. Y alrededor había unos árboles comúnmente llamados en Sonora, no sé si aquí también como yucatecos. Así se llaman los árboles. Son unos árboles que dan pura hoja, no son de fruta, ni de flores, ni nada. Y como era otoño, ya comenzaban a tirar muchas hojas los árboles. Y estaba la banqueta llena de hojas. Y yo tenía una muchacha que me ayudaba con los quehaceres de la casa, pero el fin de semana la dejaba ir a la ciudad de Navojoa para que viera a sus padres y luego regresaba. Por eso a esa hora no había llegado la muchacha todavía de su viaje a Navojoa. Y me puse a barrer toda la banqueta. Y se usan unos recogedores en nuestro México como de un cajón de aluminio así grande. Sí, que claro. Son unas latas como latas de metal. Sí. Yo tenía de esos recogedores, ¿no? Para los patios, algo grande. Entonces yo estaba barriendo y venía a mi mente una frase que mucha gente cree que es una cita bíblica, pero es una frase que escribió don Miguel de Saavedra, que es el autor de Don Quijote de la Mancha. Y la frase dice, porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo barría esas hojas, Liz y Ernesto, y las ponía en bolsas grandes, ya que llenaba cada recogedor, yo le decía a Dios, Señor, le decía, pensar que no se mueve una hoja de un árbol sin tu voluntad, y mira cuántas hojitas estoy recogiendo, y mira cuántas hojitas estoy recogiendo. En eso de estar barriendo, miro que llega a mi casa un taxi de un color desconocido a los taxis comunes que yo conocía en Hermosillo, y se me hizo extraño, dije, ese taxi es de fuera, y vi que se bajó uno de mis cuñados que yo sabía que venía en ese carro, porque mi mamá me dijo, va también Ramón ahí, y le dije, ¿por qué vienes en un taxi? Le dije. Y me dijo, porque tuvimos un accidente. Y ahí le dije, ¿y Linda y Javier? Me dijo, vienen bien, los traen una ambulancia. Él no me mintió. Cuando él los vio y decidió tomar un taxi para ir a avisar la noticia, era porque Linda estaba hablando, la habían trasladado a una clínica del Seguro Social de Guaymas, y la niña tenía conocimiento. Entonces era un domingo por la tarde, en el seguro no había médicos de guardia, eran puros muchachos practicantes de medicina, y nadie tomó la decisión de hacerle, pues ya no digo una tomografía, que ya son aparatos más potentes, más modernos, una radiografía, nada. Le comenzaron a curar todas las heridas de su cuerpo, y no se dieron cuenta que un coágulo estaba ganando. Cuando Linda comenzó a caer en coma, porque lo que ella hablaba, le decía, avísenle a mi mamá, llamen a mi mamá. Sinceramente, guardé por muchos años ese dolor, y ahora lo digo con mi corazón sano y en paz, de que no me avisaron. Porque llegué a comprender que no me avisaron para que no pasara un accidente más. Como sabían que Linda nomás estaba golpeada, no sabía nadie que se estaba formando un coágulo en su cerebro. Mi madre me confesó, días después del accidente, que ella dijo, vamos a avisarle a Isabel. Y le dijeron que no, que porque yo podía tomar mi carro e ir a Guaymas, a donde estaba Linda, y que algo me podía pasar.
Y nunca reclamé nada, nunca pregunté por qué habían impedido que a mí se me avisara. Ernesto, Lizzy, una gripa, cualquier cosita que le da a tu hijo, que lo escuchan toser en la escuela, rápido le hablan a la mamá. Exacto. Sí. Al papá, y más en esas cosas, a la mamá, que comúnmente somos las que estamos más al pendiente, o porque estamos en el hogar, sí, y nos llaman de la escuela. Es cierto. Entonces, no me avisaron. Y muchos años después ya pude entender que no fue por hacerme daño, pero también pude plasmar en mi libro, que ahorita vamos a hablar de esa parte, de que nadie tiene el derecho de quitarle a las madres el derecho que tiene de saber lo que está pasando con sus hijos. Y esto no lo inventé yo. Hay una mujer muy hermosa que es la pionera en la tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ella tiene un libro, tiene varios, pero hay un libro que me impacta mucho, se llama Cuando una luz se apaga, y habla de las muertes de niños. Entonces, en uno de los capítulos habla de eso. Nada de sedar a la madre, nada de darle una pastillita, nada de esto. Entonces, a mí me pasó que en el hospital también, cuando me dijeron la traen a tal hospital, fui rápido en ese taxi donde mi cuñado llegó, porque pues nomás pasé por la taquería para decirle a Salvador, dame las llaves de la camioneta. El taxi nos llevó hasta la taquería. Le dije a Salvador, pasó un accidente, cierren la taquería. Había unos clientes ya comiendo, cenando ahí. Le dije, en cuanto ellos cenen, ya no dejen entrar a nadie. Yo antes de salir de la casa había corrido a mi recámara, me postré de rodillas y le pedí a Dios que no fuera nada grave. Me dijo, Ramón, los traen a tal hospital, porque ya habían conseguido por teléfono un neurocirujano para operar a Linda, ya tenían los quirófanos listos de un hospital, y llegamos y nos dijeron, no llegaron con la niña aquí, pero no nos dieron más información. Quizá la tengan en el Hospital General. Fuimos allá y nos dijeron, no sabemos nada. Entonces la secretaria que nos atendió, la recepcionista del Hospital General, llamó a otros hospitales, y es como supimos dónde estaba Linda. Habían llegado con ella a un hospital particular muy grande que hay en Hermosillo, y pues ya fuimos ahí, y la recepcionista me dijo que ella no me podía dar información, que vino un médico. En lo que el médico venía, yo ya desesperada, porque dice, hay mucho misterio, porque no me dicen qué pasó. ¿Por qué no te dan información? No me daban información, dice, exacto. En eso miro a mi cuñado Javier a lo largo de un pasillo del enorme hospital, recargado en el marco de una puerta que llevaba a un jardín con las paredes todas de cristal, se podían ver las luces del jardín. Para esto ya empezaba a oscurecer, en lo que andábamos averiguando en qué hospital estaba Linda. Llego y le dije, Javier, ¿por qué estás aquí? Le dije, ¿dónde está Linda? Y él me dijo con una voz que no podía ni siquiera escucharlo bien, ya no está, me dijo. Yo te la traía, me dijo, perdóname, porque no te la pude entregar. Perdóname, me dijo, y apretó sus manos y me dijo, se me fue, me dijo, voló como un pajarito. Ahí lo abracé y caí de rodillas en ese precioso jardín que iluminaba esas flores tan hermosas. Volteé mi mirada al cielo que dejaba asomar las primeras estrellas de la noche. Y le dije a Dios, yo sé que tú hiciste un milagro, y muchos. Y me vino el milagro que hizo con la hija de Jairo, Tabita, con la niña. Entonces le dije, si es cierto lo que estoy escuchando, si Linda se fue, regrésamela. Y yo me voy a encargar, le dije, fíjate, ahí hice la promesa que yo no sabía. Años después supe por qué le hice esa promesa a Dios, aunque físicamente no la despertó, pero yo sé que Linda pues únicamente trascendió y sigue conmigo. Pero ahí le dije a Dios, y a todos los que me escuchan les digo, le dije, regrésamela, y yo me voy a encargar de contarle al mundo el milagro que vas a hacer ahorita. Y me levanté y comencé a caminar como un robot. Me llevaron a donde el doctor me iba a dar la noticia, a un cubículo. Recuerdo la cara de ese médico, nunca jamás he vuelto a saber de él, ni recuerdo su nombre. Era un médico muy joven. Y comenzó a quererme explicar, señora, hubo un accidente y cuando llegaron aquí, su hija ya había, y se atoró. Y ya había. Y le dije, yo sé lo que me quiere decir, doctor,
solamente le pido que me deje ver a mi hija. Me dijo, no podemos hacer eso, señora. Y en eso vi que venían 2 enfermeras con jeringas. Les dije, no me toquen, por favor. Quiero ver a mi hija. Y el doctor, al verme con esa entereza de quiero ver a mi hija, me llevó. Llegué a una habitación muy grande, blanca. Estaba Linda en una camilla, acostadita, sin estar tapada, nada más su ropita. Y ahí comencé a hablar con ella. Le pedí perdón por haberla dejado allá. Le comencé a limpiar su cabello porque Sonora es muy árido. Era otoño, las ramas estaban muy secas, y ella al salirse del carro y rodar por esos metros de bajada, estaba un poquito el lugar donde cayó el carro, pues su cabello agarró varias lo que llamamos barañitas, basuritas pues, del campo. Comencé a limpiarle su cabello, hablé con ella, le canté la canción que le cantaba cada noche para dormirla. Y de ahí vino que cuando ya se estaba tornando muy fuerte el momento, el doctor me tomó de los hombros, me abrazó y me sacó de la habitación. Y ya me estaban esperando con papeles y cosas que firmar porque pues estaban en espera de detener a mi cuñado para hacer una investigación para saber si venía bajo efectos de alcohol o alguna otra cosa. Y firmé todo, liberando que él no tenía culpa, que era un accidente. Así, de salir de la sala donde me encuentro con Linda, donde tengo ese primer encuentro con mi niña que físicamente ya había partido de esta tierra, estaba muy golpeada. Firmé todo, liberé a mi cuñado, no quise ir al Ministerio Público, el Ministerio Público vino al hospital y esperé a que vinieran de las oficinas del forense para llevar el cuerpo de Linda porque le querían hacer una autopsia. Afortunadamente también no estaba ese doctor. Es que el domingo, pues que la carnita asada y a veces es complicado que estén cubriendo las guardias, pues los médicos, por lo que sea. Entonces tardaron mucho tiempo en el siguiente hospital. Yo vi cuando sacaron a Linda de este primer hospital donde me encuentro con ella, ya iba tapada con una sábana, todo su cuerpecito, y corrí sin pedir permiso y me subí al carro del forense, me subí adelante y le dije, yo me quiero ir con usted, le dije al señor. Él no contestó nada, solamente manejó. Llegamos al otro hospital y me dijo, esperen esa salita, el cuerpo de la niña lo vamos a llevar a tal parte. Y ya que pasó mucho tiempo, comenzaron a juntarse muchos vecinos, mucha gente que se comenzó a enterar, se llenó el hospital. Y en eso sentí unas manos muy suaves en mis hombros, volteé y pues estaba ya ahí conmigo mi hija Rosa Isabel, que alguien la había llevado para acompañarme. Y pedí un permiso para que no le hicieran a la niña la autopsia. Y ahí le pregunté a alguien, ¿a qué funeraria llamo? Le dije, yo tenía 4 años viviendo en esa ciudad y nunca me había tocado ir a acompañar a alguien que yo conociera a una funeraria o a un cementerio a sepultar a alguien en todo ese tiempo. Y pregunté y alguien me dijo, llama a tal funeraria, llamé y lo mismo. Me fui con el hombre de la carroza y pues llevamos a la niña allá. Entré al lugar para escoger el ataúd. Mi cuñado, queriendo hacer todo por mí, alivianar mi dolor, me decía, ¿cuál te gusta? Le dije, ninguno me gusta. No vengo a escoger una cama donde la voy a dormir, pero tengo que escoger uno. En ese momento, me decidí por un ataúd blanco. Linda era una niña muy hermosa, muy sobresaliente. Luego van a conocer fotos de ella. Linda ganaba todos los concursos. Era la reina los días del niño, ya ves que se acostumbra que la reina del día del niño. Era la virgencita en diciembre que salía escenificando el nacimiento de Jesús. Era porrista, bailaba ella en un grupo de danza. Bailaba, en esos días estaban ensayando un bailable que se llama Flor de Piña, lo recuerdo. Y su vestimenta, todos los accesorios que usaban para el bailable, era muy bonito. Entonces se me otorgó en la funeraria el permiso de vestirla. Y fue así como fui a casa. Alguien me llevó a casa y estaban mis 3 varoncitos en casa. Salvador de 17, Juan de 10 y
Luis de 12. Linda estaba en medio de Juan y Luis. Ujú. Se llevaban un año los tres. Y los grandes también se llevan un año. Y ahí abracé a mis hijos, ya sabían la noticia. Ellos me consolaban. Son los ángeles más grandes, a pesar de la edad. Recuerdo lo que me dijo cada uno, cómo me abrazaban. Ellos tenían el dolor de su hermana, estaban asustados, estaban dolidos, no sabían qué estaba pasando. Era mucho el terror que miraba en sus ojitos, pero tenían una fuerza tan grande de casi aguantar el llanto para darme consuelo. Me acuerdo que Juan me decía, ¿es cierto, mami, lo que pasó con mi tía? Sí, mi amor, es cierto. Y me abrazaba un niño, el más chiquito de todos, hoy es un hombre grande, está por cumplir sus 38 años. Los acaba de cumplir, perdón. Y tuve un consuelo muy grande de parte de ellos con sus abrazos. Salvador me dijo, mamá, tú eres una mujer muy fuerte, estamos aquí contigo, te amamos. Y ya, los abracé fuerte, fui al cuarto de Linda, saqué la ropa que yo sabía de la que más le gustaba, volví a la funeraria, me llevé los maquillajes con las que yo la maquillaba, porque el bailable de Flor de Piña era maquillar a las niñas como si fueran muchachas grandes. Y le hablé en la funeraria, le dije, esta vez te voy a maquillar, pero no es para bailar. Pero ese maquillaje era para tapar sus golpes. Sí, No es porque yo quisiera que se fuera maquillada, sino sí, para claro, arreglarla. claro. Y de ahí pedí un permiso para llevarla a casa. La funeraria me dijo, te la voy a entregar hasta en la mañana. Les dije, me la quiero llevar a casa. En la mañana vayan por ella. Entonces me otorgó el permiso. Y es que, ¿saben qué, mis amados Ernesto y Liz? Yo no podía comprender todavía en ese momento de tanto dolor, en esas primeras horas de enfrentarme a este cáliz tan amargo de beber. Yo no podía comprender que Linda no sentía nada. Y yo decía, no, era muy miedosa, no le gustaba que la luz estuviera apagada en la cocina y le dijéramos, Linda, ve por un vaso de agua o algo. Entonces yo dije, no la puedo dejar aquí sola, me la tengo que llevar. En mi mismo dolor, la seguía tratando como yo la cuidaba, pues. Sí, como ella era. Como en vida. Como ella era, sí. Claro. Y la llevé a casa, a la mañana siguiente fue imposible que la funeraria entrara por ella. La colonia se había llenado, yo no alcanzo a comprender de dónde llegó tanta gente, porque era gente que nos conocía y que no nos conocía. La escuela donde acudían mis hijos, los tres pequeños que todos iban en primaria, estaba al lado de casa. Entonces a la mañana del lunes que llegan a la escuela y preguntan por qué la casa de la señora Isabel está llena de gente, y pues se corrió la noticia de que Linda había tenido un accidente y había fallecido. Pues se cerró la escuela, la Secretaría de Educación Pública dio el permiso de que se cerrara, que no hubiera clases. De otras escuelas venían también maestros, niños, y la funeraria no pudo entrar. Nos quedamos con ella en casa por 2 días hasta llevarla al cementerio. Y ahí, perdóname que alargué tanto la respuesta a esto, cuando llegamos al cementerio, le dije al señor de la carroza que pasara por la taquería porque Linda era su segunda casa. Se iban conmigo, ahí había un área para niños, brincabrincas, todo. Y luego había un negocio enfrente de hamburguesas, pero allá no dejaban a los niños de la calle, comúnmente conocidos, que te andan pidiendo el taquito y eso. En la hamburguesería no los dejaban y Linda me los mandaba. Vayan a la taquería, digan que van de parte de Linda, ya se les van a dar comida. Así que teníamos siempre lleno de niños porque la Linda era muy samaritana y se les atendía con honor, como el mejor de los clientes eran esos niños. Y comían ellos y disfrutaban la taquería. Entonces quise pasar por ahí honrando ese lugar que ella siempre quiso estar ahí, cada día. Entonces de ahí pues nos fuimos al cementerio y aunque yo iba con ese dolor tan grande, llevaba en mis manos una muñeca de Linda, la muñeca que sus padrinos, que les mando un saludo a Lupita y Arturo, ahora viven allá cerca de conmigo, le gustaba mucho a ella esa muñeca, se la acaban de regalar ese verano. Y llegamos al cementerio y se me hizo tan hermoso el cementerio, más allá del dolor de saber a lo que iba. Hay un campo muy grande antes de entrar al cementerio de muchos árboles y lo vi bonito. Llegamos a donde era el lugar y pues fue
muy difícil, porque mientras la velábamos la sentía cerquita de mí, pero ya dejándola allá, pues fue muy difícil regresar a casa. No quería irme, la gente se despidió, se fue, yo les pedí permiso a mi familia, a mis hermanas, a mis padres, de quedarme un ratito ahí, me lo otorgaron. Cuando ya vieron que era suficiente, pues me levantaron casi en brazos y me llevaron a casa. Y cuando llego a casa me quise encerrar. ¿Puedo tener una servilletita, por favor? Sí, claro. Cuando llegamos a casa me quise encerrar en la recámara de Linda y ahí hablé con Dios. Le dije, por 2 días y medio, la gente allá afuera me ha dicho cosas muy bonitas. Me han abrazado, me han consolado, me han dicho que la voy a volver a ver, que tú necesitabas un ángel, que yo soy fuerte. Me han dicho cosas muy bonitas, pero yo quiero saber qué me puedes decir tú. Consuélame. Y estaba tirada ahí en la alfombra de su cuarto. Les tenía un cuarto muy hermoso que compartían Linda y Rosa Isabel. La alfombra era rosa, bombón, algo muy bonito. Y ahí, en esa alfombra, lloré como nunca en la vida de mis recién cumplidos en aquel tiempo 35 años. Lloré, luego levanté mi mirada y comencé a recorrer toda la habitación mirando sus cosas, sus peluches, su cama. Hablé con los peluches como si me escucharan. Les dije, Linda ya no va a jugar con ustedes. Para esto ya han pasado muchas horas que yo no había comido ni bebido. Estaba muy débil. Y en esa mirada que recorrí por toda la habitación, miré una Biblia. Quiero ser honesta, yo no acostumbraba a leerla muy seguido, pero la teníamos en casa. Y fui, tomé la Biblia y le había pedido a Dios que me consolara. Y abrí la Biblia sin elegir el texto. Y ahí hay una historia preciosa donde cuentan que al rey David se le muere un hijo que procreó con Betsabé. El niño enfermó y cuando el niño estaba muy grave, el rey no comía, no bebía, no se rasuraba y guardó días como de luto. Y cuando el niño murió, los sirvientes no le querían decir que el niño murió. Yo estaba ahí sentada en la cama de Linda, al lado donde ella dormía, leyendo esa historia que está en el libro de Samuel. Y estaba leyendo y me impacta cuando no le quieren decir al rey que el niño murió. Y pues el rostro habla lo que el alma trae, ¿verdad? Claro. Y el rey vio sus rostros desencajados y les dijo, ¿acaso ha muerto mi hijo? Y le dijeron, sí, rey, ha muerto. Entonces ahí él dijo, quiero rasurarme, quiero bañarme, quiero comer, quiero beber. Y dice la Biblia que fue al templo y adoró. Entonces le preguntan, ¿por qué te portaste así cuando el niño estaba grave? Hacías todo lo contrario. Y ahora que murió tienes una fortaleza increíble. Y ahí atrapó mi corazón lo que Dios me contestó, porque yo le dije, consuélame, háblame. Ahí el rey les contestó, porque ya no hay nada que hacer. Mi hijo ha muerto y ya no puede venir donde mí, pero yo un día iré donde él. Y ahí agarré esa fuerza de que sé que un día voy a estar con Linda. Claro. Ahí en ese momento, al llegar del cementerio, y comencé a ir al cementerio todos los días. Te digo que quería vivir allá, arreglaba la casa, hacía comida, mandaba a los niños a la escuela y me iba al cementerio. Y ahí conocí a muchas madres, unas en situaciones más fuertes que yo. Unas habían perdido en accidentes hasta 5 hijos, se habían quedado solas. Y yo tenía todavía mis 4 motores para seguir adelante. Exacto. Y comencé a visitar a esas madres, comencé a ir a funerarias, comencé a ir a las casas. Cuando sabía que alguna madre perdió un hijo, comencé a darles sopita en la boca, un tecito, a acompañarlas a sepultar a sus hijos, aunque no las conociera. A mí me decían, fíjate que esta madre perdió un hijo. Yo me acuerdo que viajaba por el estado, a veces en camión, en mi carro, en lo que podía, e iba a donde las madres. Y ahí nació que comencé a escribir, pero qué bueno que no pude hacer mi libro en aquel tiempo. No podía por ningún aspecto, ni por el tiempo, ni porque estuviera pues con la fortaleza que Dios me ha dado ya en este tiempo. Tampoco tenía la cuestión económica, yo tenía que seguir trabajando para que mis hijos salieran adelante. Me quedé en una situación económica muy triste, muy dolorosa. Nos cortaban la luz, nos cortaban el agua, porque pues si las fuerzas del alma se me ven debilitado, las físicas se fueron, pues más, se fueron con Linda. Así que la taquería se cerró y tuve que... ¿Y qué fue lo que hicieron? Se cerró la taquería y a los 2 meses de sepultar a Linda me vino una oportunidad para irme a trabajar al otro lado, a Estados Unidos, en este caso de Sonora a Arizona. Y
llamé a una hermana de cariño para que cuidara a mis hijos grandes, pedí permiso en la escuela y me llevé a Juanito, al más pequeño, que en ese tiempo, pues, en el mismo mes cumplían años. Cuando Linda cumplió de 11 años, Ajá. aunque ya se había partido 12 días antes, Juan cumplió 10, así que pedí permiso y me lo llevé. Y así fue como, pues, aliviané el barco otra vez. Y fíjate que en aquellos años, hablando de barco, yo escribía ya. Mira, cuando hice el libro, del que ya vamos a entrar a hablar, cuando hice el libro, ahí estoy contestando tu pregunta, de tanto trabajar con las madres, de tanto ir a verlas, de tanto abrazarlas, dije, un día este mensaje va a llegar más allá de mi entorno, de que si mi hermana me decía, una de mis hermanas, falleció el hijo de mi amiga, a mi amiga se le mató un hijo, a mi comadre o a la comadre de tal compañero de trabajo. Entonces dije, tiene que ser más allá que lleve este mensaje. Y fíjate que una noche de insomnio, de esas que hubo tantas, escribí mucha poesía, pero escribí una en especial. ¿Me permiten compartirla? Claro. Adelante. Escribí una en especial, esa es, y en el momento que la hice sabía que era para mí, y es para mí, y en esa fortaleza que yo recibía y sigo recibiendo de parte de Dios, nacieron cosas hermosas, que esto pasó antes del libro. La poesía se llama El Roble, porque tú sabes, el roble es el árbol corrioso que no se rompe Aguantador. fácilmente. Aguantador. Así es. Como ustedes. Son robles también. Y yo sé que mucha gente que nos va a ver también son robles. Y dice así, siendo yo un roble, frondoso y fuerte, con 5 ramas que de mi tronco nacieron, en aquellos días un suave viento nos acariciaba y el rocío de la mañana nos bañaba. De mis raíces yo las alimentaba, cuidando siempre que nada ni nadie las dañara. Mientras más crecían, a mí más me adornaban. Pero una tarde, inesperadamente, cortaron una y derramé mi alma. Creí morir por la que me faltaba, pero sabía que si eso pasaba, las otras 4 me necesitaban. Lloré sin freno y desconsolada, que con mi llanto no solo mojé mi almohada, formé un mar en el que día a día casi me ahogaba, mas deseosa de seguir plantada, tomé las ramas que de mi tronco aún colgaban, mas la madera de mi tronco fino, y construí una barca en la que naufragaba en aquel mar triste y oscuro que cada día más me arrastraba. Logré remar y convertir mi barca en un crucero en el que aún sigo viajando, hasta que un día el capitán del barco a su presencia me esté llamando. Entonces, con la frente en alto, entregaré el timón que he venido cuidando, y en recompensa a mis ojos que tanto lloraron, verán la rama que aquella tarde me talaron. Sí, ese momento por mí tan esperado, sé que mi Cristo lo tiene preparado. Veré la cara de Cristo, bello, y al lado de él como un destello, mi niña hermosa que con su sonrisa me dirá, mami, aquí te esperé sin prisa. Veré también al gran roble que la vida me dio, convertido en una tierna y bella orquídea. Mi Madre Santa la que me enseñó a darle gracias a mi Redentor, diciéndome que nunca estuve sola, pues en aquella barca en la que hice mi travesía, remaba él cuando yo cansada me dormía. Y aquellas noches en que sentía que más no podía, Cristo en sus brazos me sostenía. Entonces, desde el cielo, contemplaré dichosa mis otras 4 ramas que fuertes y frondosas han dado hojas de las más hermosas, mis nietos. Ay, no, bravo, muy bonita, súper, Isabel, qué bárbara. Qué increíble, qué Es increíble. una de mis poesías favoritas. Qué increíble. Y esa la escribiste Cuando recién pasó. cuando recién pasó. Sí. Sin Sí. duda alguna estás hablando de la liberación y de la lucha de salir adelante por tus otras 4 ramas. Sí, ahí estaba Claro. todo el Ahí secreto. está, Ahí está. está por qué me fortalecí, me convertí en ese roble.
Luego pasaron los años, muy pronto tuve que tomar la decisión de emigrar a otra parte porque esas idas al cementerio no eran sanas, no Tenías eran que buenas, aunque vivir era una más. necesidad para mí y me hubiese gustado quedarme más en Hermosillo, pero no era bueno como madre. ¿Hasta dónde consideras que no son sanas? O sea, porque el hecho de acudir al cementerio y de conocer también a lo mejor otras historias, eso también te va dando un contexto y te va ayudando a liberar o a procesar todo lo que va pasando. Pero si bien lo dices y estás a punto de tocar ese tema, ¿cuándo ya no es sano estar en ese mismo espacio? Porque sí es importante al principio y se necesita mucho valor para estar ahí. Sí, te voy a decir hasta dónde se convirtieron en no sanas. Cuando ya no era nada más yo, cuando me llamaban de la escuela y me decían, sus hijos no están en la preparatoria, señora. Yo los dejé en la mañana, director, pero no están aquí. Manejaba el cementerio y allá estaban tirados llorando en la tumba de Linda. Ya no Sí, nada más porque era yo. Y ya eran deshoras también, ya no eran, por ejemplo, imagínate, los niños pues iban a la escuela en la mañana y salían a la 1, 2 de la tarde. Yo había días que limpiaba con mis manos, de lavarlas y barrer, y yo tenía cosas de limpieza ya guardadas en un lugar del cementerio. Que los jardineros me hacían favor y ya nomás me miraban llegar y yo pues siempre les llegaba con cafecito y todo, y ahí me ponía a limpiar porque la casita de Linda, ah, Linda no tiene una tumba de mármol como tal, como regularmente vemos en las tumbas, ¿no? Ella me dejó su carta escrita de lo que quería para Navidad y entre ellos pedí una casita de madera para jugar con sus muñecas. Entonces pedí permiso en el cementerio y Linda tiene una casita en su tumba. Y en esa casita pues yo la decoraba según la época del año, porque no fue tan rápido que me fui de Hermosillo, tardé un año mínimo. Y ahí la decoraba, si era Semana Santa iba cargando una manta azul, le ponía arena, le ponía conchitas, si era el día del niño le ponía globos, todo. En la graduación, porque pues llegó el día de que se graduaron de 6º año, la generación llevó el nombre de Linda, se graduó Juanito porque estaban en el mismo grado, en 5º cuando Linda se fue, al año siguiente fue la graduación, y yo decoraba la casita, pero entonces ya me escapaba al cementerio en deshoras de la noche. Yo ya que se dormían, oye, ¿cuándo vas a ir a un cementerio? Siempre hemos tenido eso de que, pues, el miedito o vas en el día. Claro. De hecho, el cementerio lo cierran a cierta hora, pero yo ya tenía un lugarcito por donde meterme y yo llegaba, no me daba miedo, llevaba una linterna y llegaba. Estaban ellos ahí. No, ella. Yo sí. me iba de noche, pero muchas Sí. veces mis hijos se iban temprano. También. Y mira, ahí es donde usé la frase que ya no era sano, ya no era bueno. Sano. Ya era tiempo. Sí, porque también estaban también tus otros hijos Sí. con todo eso. Emigré a Estados Unidos, un primo me dio trabajo, hasta Pensilvania nos fuimos, me llevé a mis 4 hijos y cuando ya nos fortalecimos un poco más, mis padres en aquel tiempo empezaban a enfermar y yo me sentía muy lejos de ellos, entonces ya fue como de Pensilvania, regreso, pero no a México. Más cerca de la frontera. Más cerca de la frontera, me quedé a vivir en Tijuana, en cerca de Tijuana, que es en Estados Unidos, para que mis hijos estuvieran cerca de su papá, que se había quedado viviendo en Tijuana, y yo cerca de mis padres en Sonora. Y seguí luchando, mis hijos siguieron creciendo, se casaron, tuvieron sus hijos, y ya nos fuimos quedando en Estados Unidos. Entonces, cuando vino la pandemia, que cierran los negocios de uno de mis hijos para el que yo trabajaba, ayudándole en sus negocios, le pregunté a Dios, ¿qué hago con tanto tiempo, Señor? Y ahí vino el libro, este hermoso libro que se llama La vida es linda. Muy bien. La vida es linda. Sí, es en honor a mi hija linda. Gran libro. A mi hija linda que me enseñó a ser la mujer fuerte y resiliente que soy ahora y a ser la mujer de la que yo sé que ella sigue estando orgullosa, porque me lo dijo muchas veces, mami, estoy tan orgullosa de ti. Y ahora con este libro, mi querido Ernesto y Liz, se cumple la promesa que yo le hice a Dios, a Jesús, cuando en ese jardín del hospital, aquel 19 de octubre como a las 7 de la tarde, en Hermosillo, Sonora, que le dije, resucítala como lo hiciste con la niña de Jairo. Y yo me voy a encargar
de contarle al mundo esta historia, este testimonio. Físicamente no la resucitó, pero sé que hay una resurrección, sé que Linda no ha muerto para siempre, sé que físicamente no la he podido volver a abrazar, pero está conmigo todos los días, y hoy, al estar este libro en todo el mundo, yo le estoy cumpliendo a Jesús la promesa que le hice. Esta historia la va a saber todo el mundo. No me quedé con que, no la resucitaste, pues no llevo la historia al mundo. No, al contrario. Esa fortaleza que Dios me ha dado es el saber que lo que yo he recibido de parte de Él y cómo me he levantado y cómo he ayudado a tantas madres a levantarse, era llevarlo al mundo. Era salirme ya de lo que era el entorno, de conocer a alguien o de escuchar una noticia de lo que había pasado. Hoy día el libro está en todo el mundo, en todas las plataformas, y yo viajando con él a muchas partes, llevando ese mensaje de amor. Recientemente, de tanto conocer escritores que tienen obras maravillosas, pero que no han sido dadas a conocer, y tantos conferencistas a nivel que he estado viajando con conferencistas de talla internacional que me han dado la bendición y he podido tener el compañerismo con ellos, conocerlos, hablar en escenarios con ellos. De ahí vino la idea de hacer una gran feria del libro para presentar obras de toda esta gente que he conocido, y de ahí nació una gran feria que es la primera que se ha hecho, pero mientras Dios me preste vida, aquí terrenalmente hablando, lo vamos a seguir haciendo, y para la próxima van a estar ustedes allá con tu libro, y ya va a estar el tuyo listo también. Pues mira, el título me encanta. Ay, sí, porque hermoso. Estás hablando todo, y a través de tu libro, pero inicialmente de tu relato, de tus ojos, de tu vibra, de tu belleza como ser humano y como persona. Acabo de visualizar a Linda. No he visto una fotografía de Linda, pero ya la visualizo. Espero que cuando la vea, sea la misma persona que acabo de ver, ¿sí? Y te lo voy a decir Okay. personalmente. Sí, ahorita la vas a conocer, te voy a enseñar fotos en mi teléfono. Sí, pero qué maravilla, y bueno, ya estás cumpliendo tu palabra. Cumpliendo tu palabra. Seguido escuchamos que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Y pues está dando justamente esa parte de esos tiempos, en ese momento en el que se está dando. Pero aparte, coméntanos y platícanos de esa feria. ¿Esa feria dónde la haces? Se llama, según tengo entendido, la Feria del Libro de la Bella, de la Vida es Linda. Así es. Así es. Pues yo ya abrí una empresa y la marca es La Vida es Linda. El logotipo es una colibrí preciosa, hermosísima, escribiendo con una pluma de ave, como escribían antes los reyes y los antiguos, escribiendo en un libro hermoso. Y se ve que la colibrí sigue haciendo su trabajo, ¿no? Ya tiene una parte escrita en el logo que también se los voy a mostrar. Hice la feria, comencé a llamar a la gente que conozco y les dije, a diferentes países, a muchos estados de Estados Unidos, a muchos estados de México, de Perú, de Colombia, de tantas partes que vino gente. Y les dije, quiero hacer una feria y me gustaría que traigas a presentar tu libro. Y todo el mundo me decía que sí. De ahí viene la invitación por Juan Carlos Barrios que me invita a participar. Ustedes saben que estamos en estos días en la FIL, Guadalajara. En la FIL, así es. Y mira qué bonito, porque de esa feria nacen para mí ustedes también, porque si yo no hago la feria y no se corre tanto la voz de la feria, porque yo no edité con Guas, quiero ser muy sincera, pero recibí la invitación de Juan Carlos, vente con nosotros, y me abrió su corazón y las puertas de su editorial como si el libro dijera Guas también. Ajá. Yo no los conocía en ese tiempo, sino claro que hubiese editado con ellos. Ahora, aunque yo ya tengo mi propia editorial, pero yo ahora también voy a editar mi siguiente libro con Guas. Ya está otro libro listo. Comencé a estudiar mucho, mis amados. Comencé a leer mucho, comencé a querer prepararme más allá de mi testimonio como madre que vio partir una hija.
también el mundo necesita que nos preparemos para saber identificar si esta madre necesita nomás la ayuda de tu palabra, de tu abrazo, Claro. o ya es un duelo crónico que no ha podido ser trabajado, y por eso hice un doctorado en tanatología. A pesar de que yo tengo pura primaria, hoy día tengo muchos talleres, certificaciones, doctorados. A todo lo que a mí me digan que no necesito universidad, yo voy y estudio. He hecho PNL, he hecho tantas cosas. Yo tengo ya mucha preparación, pero humildemente yo nunca ando con los títulos encima. Yo nada más digo, soy Isabel y aquí está una historia para compartir con ustedes. Oye, Isabel, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo en lo personal... hay veces que uno trata de procesar las cosas en base a su escala de valores y lo que tiene y su contexto que uno tiene formado, ¿verdad? Pero cuando decides por todo esto que te sucede, en tu relato a mí me transmite, es fácil decirlo, pero en el momento es muy difícil, pero me transmite mucha paz, mucha congruencia, mucha entereza de tu parte, pero cuando decides estudiar, que dices, me estoy formando en tanatología y todo eso que de alguna manera lo viviste, cuando te pones a estudiar, ¿cómo contrastas lo que tú procesaste en su momento con lo que estás estudiando? Es decir, ¿seguiste un camino adecuado o pudiste haber hecho mejor las cosas o las debiste de haber hecho diferente o fue correctamente lo que tú hiciste? Correctamente lo que hice. No descuidé a mis hijos, viví mi proceso. Benditas estas noches que me escapé al cementerio, benditos los días que fui a decorar esa casita. Ahora voy a Hermosillo porque está mi familia, porque recientemente fui a 2 bodas. En un transcurso de 2 semanas hice la certificación aquí en Guadalajara con el doctor Lozano y del aeropuerto volé a Hermosillo. Allá me arreglé cuando llegué porque hubo una boda. Te hablo de recientemente. Uh-huh. Y sabes que si no hay tiempo, porque mi vuelo está para otro día muy temprano. Sí, por los tiempos apretados. No voy al cementerio. Linda está sepultada al lado del cementerio, pero ya no tengo esa necesidad. A veces nomás paso y le digo, bye, Linda, mi vuelo se va. Entonces no hay tiempo y no llego. Si hay tiempo, claro, le digo a quien me esté llevando al cementerio, vamos a entrar a ver a Linda. Si no le llevo flores porque las flores están cerradas o porque no paré a comprar, no pasa nada. Yo ya tengo esa sanación tan hermosa en mi corazón, esa aceptación de que Linda no está ahí. Ahí están los restos de su cuerpecito por el que un día la traje al mundo, la alimenté, la besé, la cuidé, la amé, la honré, la eduqué, pero ella no está ahí. Mira, pasa de que Linda es la que más anda conmigo, porque físicamente mis hijos tienen sus trabajos, tienen sus familias, pero la Linda, por ser un ángel, por ser una niña, siempre está conmigo, y yo sé que Linda la siento, hablo con ella, no estoy loquita, no lo hago diario tampoco, pero cuando tengo ganas digo, ay, Linda, traviesa, o ¿qué andas haciendo? O Linda, ¿te gustó esto? Uh-huh. Hoy le dije, Linda, vámonos, tenemos que ir a hablar de nosotras. Qué bueno, qué maravilla, bello, qué maravilla. Sí, me puse en oración en la mañana, bendije el día que te conocí, y vuelvo a repetir, todo está escrito por la mano de Dios, nada es casualidad. Yo vine a la fila invitada por Juan Carlos, y qué maravilla que tú seas un escritor que estás en UAS. Y ahí pude escuchar la ponencia de tu libro, tu historia, el síntesis de por qué libro y de qué trata. Y mira, aquí estamos ahora agarrados de la mano, agarrados de la mano, y ahora son mis hijos, les presumo al mundo. Tengo más de 400 hijos de cariño, y ahora en estos días Dios me ha mandado estos 2 hijos, a Ernesto y a Liz. Es una bendición, de verdad. Sí. Te agradecemos mucho. En este podcast siempre nosotros les pedimos a nuestros invitados que digan un reto. A lo mejor, no sé si a lo mejor como tal pudiera ser un reto o una recomendación para alguien que a lo mejor está sufriendo o está pasando por un proceso difíciles, que a lo mejor les pudieras dar algún consejo o algo que tengan que hacer que les ayude a liberar, independientemente de que
les recomendamos obviamente Sí, el libro. el libro para que lo compren, para que lo lean. Ahorita ya nos dices dónde lo podemos adquirir. Claro que sí. Pero, ¿qué mensaje le darías a alguien que esté pasando por ese proceso de Claro que duelo? sí. Muy bonita tu pregunta y tu petición. Quiero decirles que este libro no nada más habla de lo que pasó con Linda. Es un libro de 20 capítulos. En 3 capítulos narro parte de lo que les platiqué, cómo empieza el proceso de ir a ese viaje, que Linda se queda. Son 3 capítulos. Pero el libro es un libro lleno de amor, de fortaleza, de resiliencia, de propósito de vida, de creación. Para los que tenemos fe y creemos en Dios, creemos en esa fuerza suprema, omnipotente. Es un libro que me han invitado en tantas iglesias a presentarlo. Porque no es un libro religioso con denominación, es un libro universal. Ujú. Es un libro para un católico, es un libro para un ateo también, que no crea nada, porque hay una parte donde yo quise dedicarle un capítulo a la ciencia sin desfasarme de la historia del libro, porque gente puede decir, ¿y por qué estás hablando de Luis Pasteur? ¿Por qué estás hablando de Einstein, de Tomás Alva Edison? ¿Por qué? Porque la ciencia es honorable lo que han hecho y siguen haciendo por nosotros. Simplemente estar rodeados aquí de tantos aparatos en este hermoso lugar, en este hermoso estudio de nuestro amado Beto, es impresionante el saber lo que la ciencia ha hecho por nosotros y sin irnos a tantos temas como la ciencia médica, ya los robots están operando, pero ese capítulo lo hice para la ciencia y termina diciendo que Dios es el que permite el avance de la ciencia y la gloria y la honra es para Él. Pero quise darles ese honor a los de la ciencia también y agradecerles que han ido a la luna, pero no pueden hacer la luna. Claro. Es que sin ellos no estuvieran escuchando Sí, este mensaje. exactamente, por eso hay un capítulo. Entonces, en resumen, el libro no es nada más para contar la historia de Linda, es un libro lleno de amor, es un libro que le gusta leer a los pastores y me dicen, ¿qué manera de ganar almas para Cristo, Isabel? Y sin ser religiosa, cito Biblia, sí. Cito Biblia, pero la Biblia es universal, no es únicamente para los de tal o tal denominación, para no mencionarlas, ¿no? Y doy un mensaje lleno de amor, lleno de propósito de vida. Amados míos, no se nos prometió ser eternos aquí en la tierra. Vamos a partir. Entiendo que Linda cumplió su misión. De todo lo que les he contado que he estudiado, no he tenido una mentora que me haya enseñado más que esa niña de casi 11 añitos de ojos color miel. ¿Así te la imaginaste? Sí, Con ojos claritos. sí. No he tenido una mentora que me haya enseñado más. Y para los que estén pasando un duelo, quiero decirles que vivan ese proceso. Vivan. Si al igual que a mí me hacía bien ir al cementerio, hasta que llegó el momento en que dije, estoy arrastrando a mis hijos a esto también. Aunque a mí me hubiese gustado quedarme y seguir limpiando la casita todos los días, tuve que partir. No para evitar el dolor, no para huir del dolor. El dolor me lo llevé conmigo. Ujú. Y como tanatóloga les digo que tengo la oportunidad de ayudar a las madres de 2 formas. Porque hay tanatólogas que nos hablan y nos dicen, sin criticar a nadie, pero lo hacen. Y parte de la tanatología nos enseñan esto. Si es un padre o una madre, en tal tiempo tienes que estar bien. Si es un hijo, no hay tiempos. Los procesos son diferentes. No hay cada tiempos. Yo, como doctor en tanatología y como madre, que una tarde de otoño del año 97 fui a un cementerio y miré cómo el ataúd blanco de Linda bajó al sepulcro, les digo que esto no se supera. Se aprende a vivir diferente, se aprende a hablar diferente, se aprende a abrazar diferente, se aprende a tener más fortaleza, a crecer tu fe, a saber que trascendió nada más, que si no la puedo físicamente, pero la puedo sentir. Y puedo tener también la oportunidad de ayudarles, pues, basado en la ciencia, ¿no? En los pasos conocidos, en las fases conocidas que comúnmente se usan mucho en la tanatología, ya comenzando desde la negación y hasta llegar a la aceptación. Y como mensaje les digo que vivan su duelo, no se repriman. No es cierto que no debes llorar porque tu ser no va a descansar. Esas son nada más historias, esas son nada más leyendas o como le quieras llamar. Porque si Jesús
que sabía que iba a resucitar a Lázaro, cuando recibió la noticia de que murió, lloró. Y a Jesús le echaron la culpa. Las hermanas le dijeron, una de las hermanas le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Así que hace un ratito hablabas de la culpabilidad. Yo me sentí muy culpable de haber dejado a Linda allá. Yo me sentí muy culpable, pero era lo que la gente me inyectaba. Estábamos velando a Linda cuando alguien llegó y me dijo, si no la hubieras dejado allá, una vecina. Sí, sí. Me dijo, yo la quería mucho, me dijo. Si no la hubieras dejado allá, la niña viviría, me dijo. Y yo con ganas de decirle, no la podías querer más que yo. Pero no dije nada. Y llegó a los días otra persona, pues yo me fui con Linda. Bajé de peso, no tenía ganas, sí me bañaba, pero no tenía ganas. Yo siempre he sido una mujer, pues mi madre era así, de que se colgaba la piedra de molcajete y así nos crió. A mí me gusta pues ser una mujer arregladita, maquilladita. Guapa. Pero gracias. En ese tiempo no quería hacer nada y llega una mujer que solamente tenía un hijo y me dice, mira nada más en lo que te has convertido. Yo creo que tenía 15 días de que Linda se había ido. En lo que te has convertido, me dijo así, si Linda resucitara y te mirara, se volvería a morir. Entonces yo la bendije porque le dije, que Dios bendiga a tu hijo, que nunca pases por lo que estoy pasando, que nunca sepas que no tengo ganas ni de comer, menos de maquillarme, ni de vivir, porque aunque tenía mis 4 hijos que cuidar, pero yo me quería ir detrás de la que se me fue. Sí. Y de esas historias hay muchas. En este libro dedico un capítulo porque aprendí de los que me hicieron sentir tan mal a jamás hacer sentir mal a una persona que esté pasando un duelo. Ese es el mensaje que les quiero decir. Hay que saber qué decir. Queda muy corto decir lo siento mucho. Si vas a un funeral y vas a acompañar a los dolientes de la persona que parte y no tienes la palabra adecuada, nomás abrázalos, apriétale la mano. Cuando ya todos se van, cuando ya la funeraria se queda sola, cuando vas al cementerio o a la cremación, lo que vayas a hacer con la persona que se va, trata de, aunque sea una llamadita, un mensaje, una cartita de amor, oír, se te ofrece algo, quieres que hoy cocine para ti. Es el mensaje que les doy a quienes estén cerca de alguien que ha perdido un ser querido. Y a los que no han perdido un ser querido, que sepan que no se nos prometió ser eternos aquí en la tierra, pero sí hay una vida eterna. Y el camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y como mensaje a pensar, como reto si lo quieren poner, yo les invito a reflexionar qué les gustaría que diga su epitafio cuando ya no estén aquí. Yo ya sé que quiero que diga el mío, pero ¿qué les gustaría a cada uno? Que diga, adquiriste un Ferrari, adquiriste empresas, adquiriste casa, no nos vamos a llevar nada. Nada. Mi Linda me dejó sus cajones llenos de ropa, su cama llena de peluches, sus cuadernos, su mochila, todo. Pero un día fui a llevarla a ese santo lugar, nada más a ella. Así que, como reflexión, ¿qué les gustaría que diga su epitafio? De eso depende cómo vamos a vivir la vida, cómo vamos a amar, los que tienen esposa a su esposa, las mujeres que tienen esposo a su esposo, a sus hijos, para que un día sea digno de leer en tu epitafio lo que van a escribir de ti. Wow. Ay, no, pero, Isabel, qué bonito. Pero qué entender bonito que la vida es linda. Sí. Sí, así tal como dice aquí, entender que la vida es linda, tenemos que disfrutar a la gente que tenemos. Estamos escuchando una gran historia de alguien que de manera muy simple, muy cariñosa, muy clara, nos está explicando todo ese dolor que pasó, pero para quienes tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros padres, pues disfrutémoslos, también es importante, la vida es linda, tenemos que disfrutarlos, tenemos que estrechar esos lazos, tenemos que hacer que eso cada vez vaya funcionando mejor y no esperemos a lo mejor una pérdida, pero también la pérdida nos hace cambiar, también la pérdida nos hace reflexionar y siempre hay que ser empáticos con los demás. Así es. No, y en este caso con Isabel, de verdad te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido y con la fortaleza que lo has hecho y que lo sigues haciendo y que todavía, o sea, Linda te da toda esa fuerza para seguir adelante y que lo hagas, lo compartas pues con tanta gente y que ayudes a tanta gente. Gracias, porque no se iba a llamar Linda. ¿No? Desde ahí ya viene la historia. Cuando llegué al hospital, ya para nacer Linda, que fue un 1 de noviembre, y tú sabes que en nuestro país se celebra que es el Día de los Angelitos. Ah, sí. Ella es del 1 de noviembre, un día antes del Día de los Muertos.
El Día de Todos los Santos. El Día de Todos el los Día Santos. de Todos los Santos. Entonces, Linda nace un 1 de noviembre en un hospital muy hermoso en Playas de Tijuana. Yo abría las cortinas del cuarto donde me tenían y pues la vista era el mar precioso de Playas. Ahí vivíamos, ahí nació Linda. Y yo había dicho en la recepción que si era una niña la que iba a tener, pues se iba a llamar Janet. El padre de mis hijos, que tristemente y recientemente falleció, me dijo en aquel tiempo, también ponle el nombre de mi mamá, porque la grande pues ya se llama Rosa Isabel y el nombre de su mamá es Virginia. Le dije, está bien, Virginia Janet. Pero cuando nace Linda, Liz, todo el mundo me decía, qué linda. Qué linda niña, de verdad, una cosa impresionante. Mira, qué curioso. Y habíamos hecho mucha amistad con el médico que me atendió en el parto y él me dijo, así deberías de llamarla. Me decía comadre porque quería ser padrino de Linda, él y su esposa. Y un año después tuve a Juanito y fueron padrinos de él porque Linda ya estaba comprometida con otra pareja. Y tuve a mi Linda y en honor a que todo el mundo decía que qué linda, le quité el Janet. Todavía guardo entre mis cosas un certificado donde dice que se iba a llamar Virginia Janet, pero ya en el registro civil dijimos Linda Virginia. Y por ser Linda el primer nombre, todo el mundo le llamábamos Linda. Claro. Casi nada más Sí, cuando nadie. escribíamos su nombre en algún documento o mirábamos su acta, sabíamos que Virginia, en honor a la abuela paterna. Entonces, qué bueno que le puse Linda, porque Linda venía nada más con su misión y su mensaje para esta tierra, comenzando por nosotros, su familia, y yéndose para el mundo. Así que no hay nombre más perfecto para este libro tan hermoso que La vida es linda, porque la vida es linda pese al dolor, y la vida es linda en este momento, en este podcast tan maravilloso y con esta gente de la que estoy rodeada. No, gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas Y gracias. nos honras más tú, este podcast, la gente que nos está escuchando, con tu presencia. ¿Y dónde podemos comprar el libro? Sí. El libro está en todas las plataformas, comenzando por Amazon. Por Amazon. De ahí se ha derivado a muchas plataformas. Hace días, buscando qué estaba pasando con La vida es linda en las redes, está en Buscalibra, está en Barnes, en Noble, está en Google Play. Hace días, buscando qué estaba pasando con La vida es linda, me di cuenta que está anunciado hasta en chino, en brasileiro. El libro está únicamente en español por lo pronto, porque se va a traducir también, pero se me hizo muy curioso que estaba ahí anunciado en chino también. Mira. No, pues muy Pues, bien. Bueno, es que los chinos andan en todo. En todo. En todo. Andan en todo. También, y el libro está en todo el mundo. No he averiguado qué está pasando con las regalías todavía, porque hay un propósito para eso. No me preocupa nada, yo viajo por el mundo, me han invitado a muchas partes, ya está cubierto muchos meses del año que viene. La Secretaría de Cultura de Cuba me está mandando una invitación para llevarlo allá. Hasta ahorita ha pasado más todo esto sin fines de lucro. Si voy a un país y las madres o la gente que lo quiera no lo ha podido comprar, el libro se queda de todas maneras. La gente que lo puede comprar lo compra, y eso ha hecho que la bendición se derrame. He estado por 2 meses en Europa con el libro, he estado en Perú, he estado en muchísimos países, en muchísimos estados. Me han contratado por parte de los ayuntamientos en algunas ciudades para darles charlas a las madres que han perdido hijos. El estado de Guerrero, en Acapulco, me invitó la presidenta, Josefina, para estar en una charla para las madres que han sufrido feminicidio, que han desaparecido sus hijas. Así que ahí voy por el mundo Pues con, muy merecido. con este mensaje de amor. Sí, Muy claro. merecido. Y ahora muy buen venir a la mensaje. fila es lo mejor que me pudo pasar, porque los encontré, mis amores. Pues amigos, No. recuerden seguirnos, recuerden que aquí en los comentarios también vamos a poner algunas dónde comprar, algunas ligas de dónde comprar este libro, este maravilloso libro. De nuevo, muchísimas gracias, Sí, muchas gracias. Isabel, madrina. Sí. Y pues amigos, Gracias. tenemos que terminar Sí, no este quisiéramos, episodio, pero no quisiéramos, tenemos que pero terminar. bueno. Y recuerden que tu mejor socio, ¿qué? Bueno, mi mejor socio ya duerme conmigo, pero el tuyo duerme también contigo. Gracias y nos vemos en el Gracias. siguiente Nos vemos. episodio. Podemos Muchas agregar gracias. algo que se nos pasó. Claro, claro. En las redes estoy así, Isabel Chávez Aro. Isabel Estoy en Chávez Instagram, Aro. en Facebook y en TikTok. Isabel Chávez Bella Aro. mujer. Bella Gracias. Así es. Muchas Ahí le vamos a gracias. poner la liga para que la sigan. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, la vida es linda. La vida es linda.